Hola, ¿qué tal, queridos amigos, queridos hermanos, que estamos caminando en esta lectura espiritual, en este ejercicio que estamos haciendo durante estos días, preparando nuestra Pascua, preparando esta experiencia mística de nuestra pasión, muerte y resurrección, la Pascua, que es el misterio central de nuestra fe. Agradezco a todos los amigos que se conectan a esta hora, a invitarlos para que se suscriban aquí al canal Padre Víctor Ordóñez y hundan esa campanita para que les llegue la notificación. Gracias a todos ustedes, queridos amigos, por conectarse y por hacer este camino espiritual. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a adentrarnos en nuestra quinta entrega y vamos a tener ahora la meditación, la lectura de las moradas cuartas, las cuartas moradas. Vamos a pedir al Espíritu de Dios que nos acompañe en este ejercicio, que sea el Todopoderoso el que nos llene de su gracia y su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las cuartas moradas, recuerdan que en las terceras moradas estábamos en el ejercicio del Santa Teresa compara al ejercitante con el joven rico, la escena del joven rico, la tentación o la experiencia del joven rico. Y quien llega a la tercera morada puede vivir esa experiencia, esa misma realidad de como estancarse, como de querer ser mejor, pero no querer soltar su vida pasada. Quien es capaz de soltar, quien es capaz de cortar con aquello que lo ata, que no lo deja ser mejor, que no lo deja prosperar en la vida espiritual, quien hace eso pasa a la cuarta morada. Y la cuarta morada ya es, aquí este comentario me gustó mucho, dice, quien en esta morada el protagonista es Dios. En las primeras tres moradas el ejercitante es el que pone su voluntad, es el que en la primera morada el que lucha contra las alimañas y mediante la oración entra al castillo interior. Luego viene la segunda morada, que es todo el ejercicio de ir avanzando, de vencer algunas tentaciones, y en las terceras moradas es el momento como el estancamiento y el momento de decidir. Todo este tiempo ha sido un ejercicio de la fuerza de la voluntad del ejercitante, el que está ahí sobre la mesa. A partir de la cuarta morada es un don de Dios. Bueno, todo es un don de Dios, pero a partir de la cuarta morada empezamos ya la contemplación, la vida mística. Las primeras tres moradas es la vida ascética, es la penitencia, es la buena voluntad, es el ayuno, se nota esta fuerza propia. Pero a partir de la cuarta, solamente quien tiene la gracia pasa. Y quien rompe, con su vida pasada, pues da este paso a la presencia de Dios. Comenzamos la vida mística. La morada cuarta, quinta, sexta y séptima son esas moradas de la vida, de la mística, la contemplación. Y eso es un don de Dios, porque Dios también pues es una gracia poder estar en su presencia. Es un don poder estar en su presencia. Espero que me comprendan esto, como Santa Teresa, a veces poner describir lo que se vive, pues es difícil, porque esto se vive. Esta cuarta morada es el inicio de la mística. Cambiamos de protagonista, el protagonista ahora es Dios. De aquí que la acción de Dios en estas moradas será de forma infusa. Para ello necesita que la persona no solo haya luchado para alejarse de las cosas que lo apartan, sino que también exige la disponibilidad y la apertura. Será propio de estas moradas que la persona ya no se resista a recibir las gracias de Dios. En estas moradas el alma se encuentra purificada en el crisol del amor de Dios, y eso le permite transparentar la grandeza de Dios. Además, la voluntad de la persona cada vez está más rendida a la voluntad de Dios, y por eso
ya será muy complejo que el ejercitante abandone el camino, porque ya está en los brazos del amor de Dios, ya rompió. Por eso era clave la tercera morada. Es clave en un camino espiritual la tercera morada, la decisión del joven rico, romper, alejarse. Vamos a empezar. Tenemos 3 capítulos para meditar en esta morada. Capítulo 1. Aquí trata la diferencia que hay de contentos y ternura en la oración y los gustos. Y dice el contento que le da a entender que es cosa diferente al pensamiento y el entendimiento. Es de provecho para quien se divierte mucho en la oración. Para comenzar a hablar de las cuartas moradas, viene de menester lo que he hecho, que es encomendarme al Espíritu Santo y suplicarle de aquí en adelante hable por mí, para decir algo de las que quedan de manera que lo entiendan, porque comienzan a hacer cosas sobrenaturales y es muy difícil dar a entender esto. Si su majestad no lo hace, como en otra parte que se escribió hasta donde yo había entendido, hace 14 años más o menos. Aunque un poco más luz me parece tengo de estas gracias que el Señor hace a algunas almas, es diferente el saberlas decir. Hágalo su majestad si de seguir algún provecho o si no, no. Como ya esta morada se llegan más a donde está el rey, es grande su hermosura y hay cosas tan delicadas que ver y que entender que el entendimiento no es capaz para poder dar traza, como se diga siquiera algo que venga tan al justo, que no quede bien oscuro para los que no tienen experiencia, que quien la tiene muy bien la entenderá, en especial si es mucha. Parecerá que para llegar a estas moradas se ha de haber vivido en otras mucho tiempo, y aunque lo ordinario es que se ha de haber estado en la que acabamos de decir, no es regla cierta, como ya habrá oído muchas veces, porque da el Señor cuando quiere, como quiere, y a quien quiere, como bienes suyos, que no hace agravio a nadie. O sea, ¿cuánto hay que estar en cada morada? Es una gracia de Dios. Podríamos no pasar de la tercera morada y vivir ahí en un estancamiento, creer que somos buenos, considerarnos buenos, y ahí en esa tercera morada muchos se quedan. Muchos se van a quedar ahí porque, ay, el negocio, ay, esta amistad, ay, este deporte, ay, esta cosita por ahí. Y bueno, nos contentamos con una misa, de pronto de vez en cuando el rosario, y nos estancamos. Solo quien corta pasa a esta dimensión, a esta experiencia más profunda. En estas moradas pocas veces entran las cosas venenosas, y si entran no hacen daño, antes dejan ganancia. Y tengo por mejor entender cuando entran y dan guerra en este estado de oración, porque podría el demonio engañar a vueltas de los gustos que da Dios, si no hubieran tentaciones, y hacer mucho más daño que cuando las hay, y no ganar tanto el alma, por lo menos apartando todas las cosas que la han de hacer merecer, y dejarla en el embelecimiento ordinario, que cuando lo es en un ser, no lo tengo por seguro, ni me parece posible estar en un ser el Espíritu del Señor en este destierro. Pues hablando de lo que dije que diría aquí, de la diferencia que hay entre contentos en la oración o gustos, los contentos me parecen a mí se pueden llamar lo que nosotros adquirimos con nuestra meditación y petición a nuestro Señor, que procede de nuestro natural, aunque en fin, ayuda para ello Dios, que se ha de entender en cuanto diga que no podemos hacer nada sin Él, mas nacen de la misma obra virtuosa que hacemos y parece nuestro trabajo lo hemos ganado, y con razón nos da contento habernos empleado en cosas semejantes. Pero si lo consideramos, los mismos contentos tendremos en muchas cosas que nos puedan suceder en la tierra. Así hay una gran hacienda que de pronto se provea a alguno, como ver una persona que mucho amamos de pronto, como de haber acertado en un negocio importante o cosa grande, de los que todos dicen, como si en alguna le han dicho que ha muerto su marido, hermano o hijo y la ha de venir vivo. Yo he visto derramar lágrimas de un gran contento, y aún me ha sucedido alguna vez. Me parece a mí que así como en estos contentos son naturales, así en los que nos dan las cosas de Dios, sino que son de linaje más noble, aunque estos otros no eran poco malos. En fin, comienza de nuestro natural mismo y acaban en Dios. Los gustos comienzan de Dios y los siente el natural y goza tanto de ellos como gozan los que tienen dichos y muchos más. Oh Jesús, ¿y qué deseo tengo de saber declararme en esto? Porque entiendo a mi parecer muy conocida diferencia y no alcanza mi saber a darme a entender. Hágalo el Señor. Ahora me acuerdo en un verso que decimos a prima, al fin del último salmo, que acaba el verso dice, Cum dilatatis cor men.
A quien tenga mucha experiencia no le basta para ver la diferencia que hay de lo uno a lo otro. A quien no es más menester. Los contentos que son dichos nos ensanchan el corazón. Antes lo más ordinariamente parecen aprieta un poco, aunque con contento todo de ver que se hace por Dios. Más vienen unas lágrimas de angustia, que en alguna manera parece las mueve la pasión. Yo sé poco de estas pasiones del alma, que quizás me diera a entender, y lo que procede de la sensualidad y de lo nuestro natural, porque soy muy torpe, que yo me supiera declarar. Si no he pasado por ello lo entendiera. Gran cosa es el saber y las letras para todo. Lo que tengo de experiencia de este estado, digo de estos regalos y contentos en la meditación, es que si comenzaba a llorar por la pasión no sabía acabar hasta que se me quebraba la cabeza. Si por mis pecados, lo mismo mucha merced me hacía nuestro Señor, que no quiero yo ahora examinar cuál es lo mejor, lo uno, lo otro, sino la diferencia que hay de lo uno y de lo otro querría saber decir. Para estas cosas algunas veces van esas lágrimas y estos deseos ayudados del natural y como está a la disposición. Mas, en fin, como he dicho, vienen a parar en Dios, aunque sea esto. Y es de tener en muchos, si hay humildad para entender que no son mejores que eso, porque no se puede entender si son los efectos del amor o cuando sea o es dado por Dios. Para la mayor parte tienen estas devociones las almas de las moradas pasadas, porque van casi continuo con obra de entendimiento, empleadas a discurrir con el entendimiento y en meditación, y van bien porque no se les ha dado más, aunque acertarían en ocuparse un rato en hacer actos en alabanzas de Dios y alegrarse de su bondad, y que sea Él que es el desear su honra y su gloria. Esto como pueda, porque despierta mucho la voluntad, y estén con gran aviso cuando el Señor les quiera esto, otro no lo dejar, por acabar la meditación que se tiene de costumbre. Porque me he alargado mucho en decir esto, en otras partes no lo diré aquí, solo quiero que estén advertidas que para aprovechar mucho en este camino y subir a las moradas que deseamos, no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Y así lo que más le despierta el amor, eso hagan. Quizá no sabemos qué es amar, y no me espantaré mucho, porque no está en el mayor gusto, sino en la mayor determinación de desear contentar en todo a Dios y procurar, en cuanto podamos, no ofenderle, y rogarle que vaya siempre adelante la honra y la gloria de su Hijo y el aumento de la Iglesia Católica. Estas son las señales del amor, y no lo piensen que está la cosa en no pensar esta cosa, y que si se divierten un poco va todo perdido. Yo he andado en esto de esta confusión del pensamiento bien apretada algunas veces, y habrá poco más de unos 4 años que vine a entender por experiencia que el pensamiento o imaginación, porque mejor se entienda, no es el entendimiento, y lo pregunté a un letrado y me dijo que era así, que no fue para mí poco contento, porque como el entendimiento es una de las potencias del alma, se me haría recia cosa estar tan ingenua a veces, y lo ordinario vuela al pensamiento de pronto, que solo Dios puede atarle cuando nos ata así de manera que parece estamos en alguna manera desatados de este cuerpo. Yo veía a mi parecer las potencias del alma empleadas en Dios y estar recogidas con Él, y por otra parte el pensamiento alborotado me traía como tonta. Oh Señor, toma en cuenta lo mucho que pasamos en este camino por falta de saber. Y es el mal que como no pensamos que hay que saber más de pensar en ti, aún no sabemos preguntar a los que saben ni entendemos qué hay que preguntar, y se pasan terribles trabajos porque no entendemos, y lo que no es malo sino bueno, pensamos que es mucha culpa. De allí proceden las aflicciones de mucha gente que trata sobre la oración y el quejarse y los trabajos interiores. A lo menos mucha parte en gente que no tiene letras, y vienen las melancolías y a perder su salud y aún dejarlo del todo porque no consideran que hay un mundo interior acá adentro. Y así como no podemos tener el movimiento del cielo, sino que anda a prisa con toda velocidad, tampoco podemos tener nuestro pensamiento, y luego metemos todas las potencias del alma con él y nos parece que estamos perdidas y gastado mal el tiempo que estamos delante de Dios. Y se está el alma por ventura toda junta con él en las moradas muy cercanas, y el pensamiento en el arrabal del castillo, padeciendo con 1000 bestias fieras y venosas y mereciendo con este parecer. Y así ni nos ha de turbar ni lo hemos de dejar, que es lo que pretende el demonio.
y por la mayor parte todas las inquietudes y trabajos vienen de este no nos entender. Escribiendo esto, estoy considerando lo que pasa por mi cabeza, el gran ruido de ella que dije al principio, por donde se me hizo casi imposible poder hacer lo que me mandaban de escribir. No parece sino que están en ella muchos ríos caudalosos y por otra parte que estas aguas se despeñan muchos pajarillos y silbos y no en los oídos sino en lo superior de la cabeza, a donde dicen que está lo superior del alma. Y yo estuve en esto mucho tiempo, por parecer que el movimiento grande del espíritu hacia arriba subía con velocidad. Ruego a Dios que se me acuerde en las moradas de adelante decir la causa de esto, que aquí no viene bien y no será mucho que haya querido el Señor darme este mal de cabeza para entenderlo mejor, porque con toda esta confusión de ella no me estorba la oración ni a lo que estoy diciendo, sino que el alma se está muy entera en su quietud, amor, deseo y claro conocimiento. Pues si en lo superior de la cabeza está lo superior del alma, ¿cómo no la turba? Eso no lo sé yo, mas sé que es verdad lo que digo. Da pena cuando no es la oración con suspensión, que entonces hasta que se pasa no se siente ningún mal. Mas harto mal fuera si por este impedimento lo dejara yo todo. Y así no es bien que por los pensamientos nos turbemos, ni se nos dé nada. Que si los pone el demonio cesará con esto. Y si es como lo es de la miseria que nos quedó del pecado de Adán con muchas, tengamos paciencia y sufrámoslo por amor de Dios. Pues estamos también sujetas a comer y dormir sin poderlo excusar, que es mucho trabajo. Conozcamos nuestra miseria y deseemos ir a donde nadie nos menosprecia, que algunas veces me acuerdo haber oído esto que dice la esposa en los cantares, y verdaderamente que no hallo en toda la vida cosa donde más razón se pueda decir, porque todos los menosprecios y trabajos que pueda haber en la vida, no me parece que lleguen a estas batallas interiores. Cualquier desasosiego y guerra se puede sufrir con hallar paz a donde vivimos, como yo he dicho. Más que queremos venir a descansar de 1000 trabajos que hay en el mundo y que quiera el Señor aparejarnos en descanso y que en nosotras mismas esté el estorbo. No puedo dejar de ser muy penoso y casi insufrible. Por eso llevamos, Señor, a donde no nos menosprecien estas miserias que parecen algunas veces que están haciendo burlar del alma. Aún en esta vida la libra el Señor de esto, cuando ha llegado a la postrera morada, como diremos, si Dios fuera servido. Y no nos darán a tantos tanta pena estas miserias, ni las acometerán, como a mí me hicieron muchos años por ser ruin, que parece que yo misma me quería vengar de mí. Y como cosa tan penosa para mí, pienso que quizá será para ustedes así, y no hago sino decirlo en un cabo y en otro, para si acertase alguna vez a darles a entender cómo es cosa forzada, y no las traiga inquietas, afligidas, sino que dejemos andar esta taravilla de molino y molamos nuestra harina, no dejamos de obrar la voluntad y el entendimiento. Hay más o menos en este estorbo conforme a la salud y a los tiempos. Padezca la pobre alma, aunque no tengan esto culpa, que otras haremos por donde razón que tengamos paciencia. Y porque no basta lo que leamos y nos aconseje, que es que no hagamos caso de estos pensamientos para los que sabemos, no me parece tiempo perdido todo lo gastado en declararlo más y consolarlos en este caso. Mas hasta que el Señor nos quiera dar luz, poco aprovecha. Mas es menester y quiere su majestad que tomemos medios y nos entendamos, y lo que hacemos y lo que hace la débil imaginación y el natural demonio, no pongamos la culpa al alma. Bueno, hasta aquí el primer capítulo de esta cuarta morada. Ha estado Santa Teresa insistiéndonos en las alegrías y en los sufrimientos y en las lágrimas que se derraman en esos momentos fuertes de pasión. Lloramos de alegría, lloramos de tristeza. Y aquí está la lucha interior de un Dios que busca amarnos, de un alma que se quiere y que debe dejarse amar por Dios. Les insisto, si hemos llegado hasta este punto de las cuartas moradas, aunque el demonio va a seguir luchando todo el tiempo, tenemos la fuerza de Dios. Vamos al segundo capítulo. Dice el texto, prosigue en lo mismo y declara por una comparación que es gustos y cómo se han de alcanzar no procurándolos. Volvemos aquí, o sea, esto es una gracia de Dios. Esta cuarta morada es una gracia de Dios. La puerta se abre
Aquí Dios está adentro y la puerta se abre al alma que Dios quiera dejar entrar. Válgame Dios en lo que me he metido. Ya tenía olvidado lo que trababa, porque los negocios y la salud me hacen dejarlo al mejor tiempo, y como tengo poca memoria, irá todo desconcertado por no poder tornarlo a leer. Y aunque quizás es todo desconcierto cuanto digo, al menos de lo que siento. Me parece que queda dicho de los consuelos espirituales. Como algunas veces, como van envueltos con nuestras pasiones, trae consigo unos alborotos de sollozo, y aún a personas he oído que se les aprieta el pecho, y aún vienen a movimientos exteriores que no se pueden ir a la mano, y es la fuerza de manera que se les hace salir sangre en las narices, y cosas así penosas. De esto no sé decir nada, porque no he pasado por ello, mas debe quedar consuelo, porque como digo, todo va a parar en desear contentar a Dios y gozar de su majestad. Los que yo llamo gustos de Dios, que en otra parte lo he nombrado oración de quietud, es muy de otra manera como entenderán los que lo han probado por la misericordia de Dios. Hagamos cuenta, para entenderlo mejor, que vemos dos fuentes con dos pilas que se hinchen de agua, que no me hallo cosa más a propósito para declarar algunas de espíritu que esto de agua. Y es como sé poco y el ingenio no ayuda, y soy tan amiga de este elemento, que le he mirado con más advertencia que otras cosas, que en todas las crió tan gran Dios, tan sabio. Debe haber muchos secretos de que nos podamos aprovechar, y así lo hacen los que lo entienden, aunque creo que en cada cosita que Dios crió hay más de lo que entiende, aun sea una hormiguita. Esos dos pilones se llenan de agua de diferentes maneras. El uno viene de las más lejos por muchos conductos y artificio, el otro está hecho en el mismo nacimiento del agua y se va llenando sin ningún ruido, y es el manantial caudaloso, como este del que hablamos. Después de lleno este pilón procede un gran arroyo, ni es menester artificio, ni se acaba el edificio de los arcaduces, sino siempre está procediendo agua de allí. Es la diferencia la que viene por arcaduces. Es, a mi parecer, los contentos que tengo dicho, que se sacan con la meditación, porque los traemos con los pensamientos y ayudándonos de las criaturas en la meditación y cansando el entendimiento. Y como viene en fin con nuestras diligencias, hace ruido cuando ha de tener algún henchimiento de provechos que hacen el alma, como ya se ha dicho. En esta otra fuente viene el agua de su mismo nacimiento, que es Dios. Y así como su majestad quiere, cuando es servido a hacer alguna gracia sobrenatural, procede con grandísima paz, quietud, suavidad de lo muy interior de nosotros mismos. Yo no sé hacia dónde, ni cómo, ni aquel contento y deleite se siente como los de acá en el corazón. Digo en su principio que después de todo lo llene, se va revertiendo esta agua por todas las moradas y potencias hasta llegar al cuerpo, que por eso dije que comienza en Dios y acaba en nosotros. Que es cierto, como verá quien lo haya probado ya, todo el hombre exterior goza de este gusto y suavidad. Yo ahora estaba mirando, escribiendo esto que en el verso dije, dilastati cor meum. Dice que ensancho el corazón, y no me parece que es cosa, como digo, que su nacimiento es del corazón, sino de otra parte, aún más interior, como una cosa profunda. Pienso que debe ser el centro del alma, como después de entendido, y diré a la postre, que cierto veo secretos en nosotros mismos que me traen espantadas muchas veces. Y cuánto más debe haber, oh Señor mío y Dios mío, que grandes son tus grandezas, y andamos acá como unos pastorcillos bobos, que no nos parece alcanzamos algo de vos, y debe ser tanto como insignificante, pues en nosotros mismos hay grandes secretos que no entendemos. Digo tanto como insignificante, para lo mucho que hay en ti, que no porque no son muy grandes las grandezas que vemos, aún de lo que podemos alcanzar de las obras. Tornado al verso en lo que me puedo aprovechar, a mi parecer, para aquí es aquel ensanchamiento, que así parece que como comienza a producir aquella agua celestial de este manantial que digo de lo profundo de nosotros, parece que se va adelantando y ensanchando de nuestro interior y produciendo unos bienes que no se pueden decir, ni aún el alma sabe entender qué es lo que le da allí. Entiendo una fragancia, digamos ahora, como si en aquel suelo interior estuviese un brasero donde se echaron olorosos perfumes. Ni se ve la lumbre ni dónde está, mas el calor, humo oloroso penetra toda el alma y aún muchas veces, como he dicho, participa el cuerpo. Miren, entiéndeme, que ni se siente calor ni se huele olor,
qué más delicada cosa es que estas cosas, sino para dárselo a entender. Y entiendan las personas que no han pasado por esto, que es verdad que pasa así y que se entiende. Y lo entiende el alma más claro que lo digo yo ahora. Que no es esto cosa que se pueda antojar, porque por diligencias que hagamos no lo podemos adquirir. Y en ello mismo se vean no ser de nuestro metal, sino de aquel purísimo oro de la sabiduría divina. Aquí no están las potencias unidas, a mi parecer, sino embebidas y mirando como espantadas, que es aquello. Santa Teresa está tratando de explicarnos ese gozo interior. Y nos ha puesto las dos imágenes, las dos fuentes, una que trae agua muy lejana y la trae por canales. En España son muy comunes esos canales, porque ese es el contexto en el que ya está. Los romanos se ingeniaron unos canales y traían el agua desde lejos. Y por rato se rompen, se queda, hace caudal. Y la otra fuente está construida ahí en la misma fuente donde brota el agua. Y las dos brota el agua caudalosa, pero más la fuente que está construida sobre la misma fuente, que es Dios. Para que entendamos lo que es esta experiencia mística, queridos hermanos. Es un don de Dios. Podemos hacer el esfuerzo, claro. Podemos ayudarnos de el ambiente, el silencio, la separación del mundo, irnos a un retiro. Todo eso puede ayudar. Pero al final la contemplación es una gracia de Dios. La voluntad bien me parece que debe estar unida de alguna manera con la de Dios, mas en los efectos y obras de después se conocen estas verdades de oración, que no hay mejor crisol para probarse. Mucha gran gracia es de nuestro Señor si la conoce quien la recibe, y muy grande si no torna atrás. Luego querrán mis hijas procurar tener esta oración, y tienen razón, que como he dicho no acaba de entender el alma, las que allí la hace el Señor, y con el amor que la va acercando más. Así que cierto está desear saber cómo alcanzaremos esta gracia. Yo les diré lo que en esto he entendido. Dejemos cuando el Señor nos ha servido de hacerla porque su majestad quiere, y no por más. Él sabe el por qué. No nos hemos de meter en eso, después de hacer lo que los de las moradas pasadas, humildad, humildad. Por esta se deja vencer el Señor a cuando de Él queramos. Y lo primero en que ven, si lo tienen, es en no pensar que merecen estas gracias y gustos del Señor, ni los han de tener en su vida. Me dirán que de esta manera, que ¿cómo se ha de alcanzar no lo procurando? A esto respondo que no hay otra mejor de lo que les he dicho, y no los procura. Por esta razón es la primera, porque lo primero que para esto es menester es amar a Dios sin interés. La segunda, porque es un poco de humildad pensar que por nuestros servicios miserables se ha de alcanzar cosa tan grande. La tercera, porque el verdadero aparejo para esto es el deseo de padecer y de imitar al Señor, y no gustos, lo que en fin le hemos ofendido. La cuarta, porque no está obligado su majestad a dárnosla, como a darnos la gloria, si guardamos sus mandamientos, que sin esto no podremos salvar. Y sabe mejor que nosotros lo que nos conviene, y quien le ama de verdad. Y si es cosa cierta, yo lo sé. Y conozco personas que van por el camino del amor, como han de ir por solo servir a Cristo crucificado, que no solo le piden gustos ni lo desean, más le suplican no se los den esta vida. Esto es verdad. La quinta es porque trabajaremos en balde, que como no se ha de traer esta agua por ardacuces como la pasada, si el manantial no lo quiere producir. Poco aprovecha que nos cansemos. Quiero decir que aunque más meditación tengamos y aunque más estrujemos y tengamos lágrimas, no viene esta agua por aquí. Solo se da a quien Dios quiere. Y cuando más descuidada está muchas veces al alma. Somos suyas, hermanas. Haga lo que quisiera de nosotros. Llévenos por donde se ha servido. Bien creo que quien de verdad se humille y desprende, digo de verdad porque no ha de ser por nuestros pensamientos que muchas veces nos engañan, sino que estemos desprendidas del todo. Que no dejará el Señor de hacernos esta gracia y muchas otras que no sabremos desear. Sea por siempre bendito y alabado el Señor. Bueno, nos queda el último capítulo de esta tercera morada. Veamos que en el primer capítulo, cómo el esfuerzo por adentrarnos en la morada. Y en este segundo capítulo, cómo es la gracia de Dios. Y por más que nos esforcemos, solo la gracia de Dios hará que brote el agua.
Bueno, mis queridos amigos, vamos al tercer capítulo de esta tercera morada. Ciertamente ha sido un poquito largo, de esta cuarta morada, perdón. Ha sido un poquito largo, pero vamos a ir terminando. No sé si vamos como entendiendo lo que Santa Teresa ha estado insistiendo. Es una gracia de Dios. Nosotros podemos hacer el acueducto, podemos, usando la imagen que ella estaba utilizando de la fuente, podemos poner los tubos, abrir un hueco y traer agua. Pero puede que, si el agua se seca, si el manantial se seca, porque el agua corre, porque Dios quiere. Tercer capítulo. Los efectos de esta oración son muchos, diré algunos, y primero, otra manera de oración que comienza casi siempre primero que esta, y por haberla dicho en otras partes diré poco. Un recogimiento que también me parece sobrenatural, porque no es estar en oscuridad ni cerrar los ojos, ni consiste en cosa exterior, puesto que sin quererlo se hace esto de cerrar los ojos y desear la soledad, y sin artificio parece que se va labrando el edificio para la oración que queda dicha. Porque estos sentidos y cosas exteriores parece que van perdiendo de su derecho, porque el alma va ya cobrando el suyo que tenía perdido. Dicen que el alma se va entrando de sí, y otras veces que sube sobre sí. Por este lenguaje no sabré yo aclarar nada, que esto tengo malo, que por el que yo le sé decir, pienso que me han de entender, y quizás será solo para mí. Hagamos cuenta que estos sentidos y potencias, que ya he dicho que son la gente de este castillo, que es lo que he tomado para saber decir algo, que se han ido fuera y andan con gente extraña, enemiga del bien de este castillo, días y años, y que ya se han ido y viene su perdición acercando a él, aunque no acaban de estar dentro, porque esta costumbre es cosa recia, si no son ya traidores y andan alrededor. Visto ya el gran rey que está en la morada de este castillo, su buena voluntad por su gran misericordia los quiere tornar a él, y como buen pastor, con un silbo tan suave que aún casi ellos mismos no lo entienden, hace que conozcan su voz y que no anden tan perdidos, sino que se tornen a su morada. Y tienen tanta fuerza este silbo de pastor que desamparan las cosas exteriores en que estaban enajenados y se meten en el castillo. Me parece que nunca lo he dado a entender como ahora, porque para buscar a Dios en lo interior, que se halle mejor y más a nuestro provecho que en las criaturas, como dice San Agustín, que le halló después de haberle buscado en muchas partes, es gran ayuda cuando Dios hace esta gracia. Y no piensan que es por el entendimiento adquirido, procurado pensar dentro de sí a Dios, ni por la imaginación, imaginándole en sí. Esto es buena y excelente manera de meditación, porque se funda sobre la verdad que es estar con Dios dentro de nosotros mismos. Mas no es esto, que esto cada uno lo puede hacer. Mas lo que digo es diferente de manera, y que algunas veces, antes que se comience a pensar en Dios, ya esta gente está en el castillo, que no sé por dónde ni cómo oyó el silbo de su pastor, que no fue por los oídos, que no se oye nada, más se siente notablemente un encogimiento suave en lo interior, como verá quien pasa por ello, que yo no lo sé aclarar mejor. Me parece que he leído que como un erizo o tortuga cuando se retiran hacia sí, y lo debía entender bien quien lo escribió, mas estos se entran cuando quieren. Acá no está en nuestro querer, sino cuando Dios nos quiere hacer esta merced. Cuando Dios quiera. La tortuga se mete cuando ella quiere, cuando siente miedo, en su cascarón. Pero a entrarnos en el alma, en la intimidad de Dios, no es cuando nosotros queramos, es cuando Dios quiere. Tengo para mí, cuando su majestad la hace, esas personas que van ya dando de mano a las cosas del mundo. No digo que sea por obra los que tienen estado que no puedan, sino por el deseo, pues lo llama particularmente para que estén atentos a las interiores. Y así creo que si queremos dar lugar a su majestad, que no dará solo esto a quien comienza a llamar para más. Alábele mucho quien esto entienda en sí, porque es mucha razón que conozca la merced y el hacinamiento de gracias, por ella hará que se disponga para otras mayores. Y es disposición para poder escuchar, como se aconseja en algunos libros, que procuren no escurrir, sino estarse atentos a ver qué obra el Señor en el alma, que si su majestad no ha comenzado a embebernos, no puede acabar de entender cómo se puede detener el pensamiento de manera que no haga más daño que provecho, aunque ha sido contienda bien hablada entre algunas personas espirituales, y de mí confieso mi poca humildad, que nunca me han dado razón para que yo me rinda a lo que dice. Uno me alegó en cierto libro del santo Fray Pedro de Alcántara, que yo creo
lo es quien yo me rindiera, porque sé lo que sabía. Y lo leímos y dice lo mismo que yo, aunque no por estas palabras, más entienden en lo que dice que ha de estar ya despierto el amor. Ya puede ser que yo me engañe, mas voy por estas razones. La primera, que en esta obra de espíritu, quien menos piensa y quiere hacer, hace más. Lo que hemos de hacer es pedir como pobres necesitados delante de un grande y rico emperador, y luego bajar los ojos y esperar con humildad, cuando por secretos caminos parece que entendemos que nos oye. Entonces es bueno callar, pues nos ha dejado estar cerca de él, y no será malo procurar no obrar con el entendimiento, si podemos digo, mas si este rey aún no entendamos que nos ha oído ni nos ve, no nos hemos de estar bobos, que lo que queda harto el alma cuando esto ha procurado, y queda mucho más seca y por ventura más inquieta la imaginación con la fuerza que se ha hecho a no pensar nada, sino que quiere el Señor que le pidamos y consideremos estar en su presencia, que Él sabe lo que nos cumple. Yo no puedo persuadirme a empresas humanas en cosas que parece supo su majestad límite y las quiso dejar para sí, lo que no dejó otras muchas que podemos con su ayuda, así de penitencia, como de obras, como de oración, hasta donde puede nuestra miseria. La segunda razón, que estas obras interiores son todas suaves y pacíficas, y hacer cosa penosa antes daña que aprovecha. Ya penosa fuerza que nos queramos hacer, como sería pena detener el aliento, sino dejarse el alma en las manos de Dios. Haga lo que quiera de ella con el mayor descuido de su provecho que pueda y mayor resignación a la voluntad de Dios. La tercera es que el mismo cuidado que se pone en no pensar nada quizá despertará el pensamiento a pensar mucho. La cuarta es que lo más sustancial y agradable a Dios es que nos acordemos de su honra y gloria y nos olvidemos de nosotros mismos y de nuestro provecho, regalo y gusto. Pues, ¿cómo está olvidado de sí el que con mucho cuidado está, que no se osa bullir, ni aún deja su entendimiento y deseos que se bullan a desear la mayor gloria de Dios, ni que se alegra de lo que tiene? Cuando su majestad quiere que el entendimiento cese, le ocupa por otra manera y da una luz en el conocimiento tan sobre lo que podemos alcanzar que le hace quedar absorto. Y entonces, sin saber cómo, queda mucho mejor enseñado que no con todas nuestras diligencias para echarle más a perder, que pues Dios nos dio las potencias para que con ellas trabajemos y se tiene todo su premio. No hay para qué las encantar, sino dejarlas hacer su oficio hasta que Dios las ponga en otro mayor. Lo que entiendo más que conviene que ha de hacer el alma que ha querido el Señor meter a esta morada, es lo dicho, y que sin ninguna fuerza ni ruido procure atajar y discurrir del entendimiento, mas no el suspenderle ni el pensamiento, sino que es bien que se acuerde que está delante de Dios y quién es Dios. Si lo mismo que siente así le embebiere, enhorabuena, mas no procure entender lo que es, porque es dado a la voluntad. Déjale gozar sin mucha empresa, más de algunas palabras amorosas, que aunque no procuremos aquí estar sin pensar nada, se está muchas veces aún por muy breve tiempo. Pero como dije en otra parte, la causa porque en esta manera de oración digo, en lo que comiencé en esta morada, me he metido la de recogimiento con esto que habría de decir primero, y es muy menos que la de los gustos que le he dicho, sino que es principio para venir allá. Que en la del recogimiento no sea dejar la meditación ni la obra del entendimiento, en esta fuente manantial que no viene por conductos. Él se comide y le hace comedir ver que no entiende lo que quiere, y así anda de un cabo a otro, como tonto que en nada hace asiento. La voluntad le tiene tan grande en su Dios que la de gran pesadumbre es su bullicio. Y si no ha de menester hacer caso de él, que hará perder mucho de lo que goza, sino dejarle y dejarse en sí en los brazos de su amor, que su majestad la enseñara lo que ha de hacer en aquel punto, que casi todo es hallarse indigna de tanto bien y emplearse en acción de gracia. Por tratar de la oración de recogimiento, deje los efectos o señales que tienen las almas a quien Dios nuestro Señor da esta oración. Así como se entiende claro un dilatamiento o ensanchamiento en el alma, a manera de como si el agua que emana de una fuente no tuviera corriente, sino que la misma fuente estuviera labrada de una cosa que mientras más agua manase, más grande se hiciera el edificio. Así parece en esta oración y muchas otras maravillas que hace Dios en el alma, que la habilita y va disponiendo para que quepa todo en ella.
Y así esta suavidad y ensanchamiento interior se ve en el que le quede para no estar tan atada como antes a las cosas del servicio de Dios, sino con mucha más anchura. Así en no apretarse con el temor del infierno, porque aunque le queda mayor de no ofender a Dios, el servir se pierde aquí. Queda gran confianza que le han de gozar. Él solía tener para hacer la penitencia de perder la salud. Ya le parece que todo lo podrá en Dios. Tiene más deseo de hacerla que hasta allí. El temor que solía tener a los trabajos, y ya va más templado, porque está más viva la fe y entiende que si los pasa por Dios, su majestad le dará gracia para que los sufra con paciencia. Y aún algunas veces desea, porque queda también una gran voluntad de hacer algo por Dios. Como va más conociendo su grandeza, se tiene ya por más miserable. Como ha probado ya los gustos de Dios, ve que es una basura los del mundo, y se va poco a poco apartando de ellos, y es más señora de sí para hacerlo. En fin, en todas las virtudes queda mejorada, y no dejará de ir creciendo si no torna atrás ya en hacer ofensas de Dios, porque entonces todo se pierde por su vida que esté un alma en la cumbre. Tampoco se entiende que de una vez o dos que Dios haga esta gracia a un alma, quedan todas estas hechas, si no va perseverando en recibirlas, que en esta perseverancia está todo nuestro bien. De una cosa aviso mucho a quien se vea en este estado, que se guarde muchísimo de ponerse en ocasiones de ofender a Dios, porque aquí no está aún el alma criada, sino como un niño que comienza a mamar. Y si se aparta de los pechos de su madre, ¿qué se puede esperar de él sino la muerte? Yo tengo mucho temor que a quien Dios haya hecho esta merced y se aparte la oración, ¿qué será así si no es con grandísima ocasión? Y si no torna presto a ella, porque irá de mal en peor. Yo sé que hay mucho que temer en este caso, y conozco algunas personas que me tienen muy lastimada, y he visto lo que digo por haberse apartado de quien con tanto amor le quería dar por amigo y mostrárselo por obra. Aviso tanto que no se pongan en ocasiones, porque pone mucho el demonio más por un alma de estas que por muchísimas a quien el Señor no haga estas gracias, porque le puede hacer gran daño con llevar otras consigo y hacer gran provecho. Podría ser en la iglesia de Dios, y aunque no haya otra cosa sino ver el que su majestad las muestra por amor particular, basta para que Él se deshaga porque se pierda. Y así son muy combativas y aún mucho más perdidas que otras, y si se pierden. Ustedes, hermanas, libres están de estos peligros a los que podamos entender. De soberbia y vanagloria las libre Dios. Y de que el demonio quiera imitar estas gracias, ha de conocerse en que hará estos efectos, sino todo al revés. De un peligro las quiero avisar. Atentos, atentos, porque aquí está el quid. No quiere decir que ya estemos vacunados. Atentos, peligros. Aunque se lo he dicho en otra parte, en que he visto caer a personas de oración, en especial a mujeres, que como somos más débiles, tienen más lugar para lo que voy a decir. Y es que algunas de la mucha penitencia, oración y vigilias, y aún sin esto, si son débiles de comprensión, entendiendo algún regalo, sujételes al natural. Y como sienten algún contento en su interior y de fallecimiento en el exterior, y alguna flaqueza cuando hay un sueño que llaman espiritual, que es un poco más lo que ha dicho. Les parece que es lo uno con lo otro, y se dejan embelecer. Y mientras más se dejan, se embelezan más, porque se debilita más el natural, y en suceso les parece arrebatamiento. Y yo lo llamo abobamiento, que no es otra cosa que es estar perdiendo tiempo y gastando la salud. A una persona le solía suceder 8 horas que ni están sin sentimiento, ni sienten cosa de Dios. Con dormir, comer y no hacer tanta penitencia. Se le quitó a esta persona porque hubo quien la entendiera que su confesor traía engañado y a otras personas, y a sí misma que ella no quería engañar. Bien creo que haría el demonio alguna diligencia para sacar alguna ganancia y no comenzar a sacar provecho. Bueno, entonces, atentos a estos peligros. Que vamos terminando esta cuarta morada, queridos hermanos. Es una gracia que hay que cuidar. Unas preguntas para nuestra meditación. Hagamos algunos compromisos que nos lleven a nunca olvidar las gracias que hemos recibido de Dios en nuestra vida, de manera que nos lleve a permanecer en su amor. Un propósito. ¿Cómo mantenerme ahí? Decía Teresa, mamando, como el bebé. Porque si me desprendo, pues me muero de hambre. Pues estoy un bebé todavía, estoy apenas comenzando. Y
el segundo ejercicio es qué realidades en el fondo de nuestra alma debemos aún seguir trabajando de manera que nos lleven a aceptar nuestras limitaciones y nuestros pecados, porque todavía somos débiles, todavía podemos caer. Bien, mis queridos hermanos, qué alegría haber compartido con ustedes esta cuarta morada. Dios los guarde, los proteja y los libre de todo mal y peligro. Un abrazo para todos.